No puedo preguntar por el perfil porque yo no estoy valorando los empleados. ¿Okay? ¿Cuáles son los conductos regulares al momento de solucionar los problemas? Eso sí es válida. ¿Cómo considera usted la comunicación dentro de la organización? Es valorativa, pero se las acepto, porque no me gustan las preguntas valorativas. La comunicación de la organización es participativa, coercitiva. Si yo estoy hablando de un marco teórico y lo voy a comparar con un marco teórico, que es lo que ustedes van a exponer en ese punto, en alguna parte ustedes me tienen que decir de un autor que me esté hablando de comunicación participativa coercitiva. ¿Ok? Porque aquí nosotros lo que vamos a hablar específicamente es si la comunicación es vertical descendente, ascendente, cruzada, horizontal, racimos, virtual, informal, formal, los medios de comunicación, teléfono, oral, cartelera, etcétera, etcétera. No vamos a hacer valoraciones porque las valoraciones son subjetivas y nosotros nada más estamos describiendo son procesos o formas o maneras. Como me decía un estudiante en la asesoría anterior, yo solamente debo preguntar qué, cuál, de qué manera, de qué forma. Eso es lo que yo debo preguntar. ¿Ok? No puedo estar preguntando, ¿usted cree que...? No puedo preguntar nada de eso. ¿La comunicación facilita el desarrollo laboral de la empresa? Esas son preguntas que no son válidas en este sentido. ¿La comunicación se está llevando de manera efectiva? Tampoco. Bueno, posiblemente, pero es una pregunta de valor. ¿Se transmite información? Es decir, ¿cuáles son los canales utilizados para tener? Es así. ¿La comunicación es informal e informal? También. Si algún empleado, un cargo operativo desea hablar con el gerente, ¿la comunicación es inmediata? Sí. ¿Mantiene informados, etcétera? Sí. ¿Alguna vez ha tenido obstáculos? Sí. ¿Qué tanta importancia le da al motivar? Esa es valorativa, pero puede servir. ¿Qué clase de motivación? Sí. ¿Realización, motivación intrínseca o extrínseca? Sí. ¿Supervisa la motivación? Sí. ¿Realiza incentivos monetarios? Sí. ¿Sacrificaría el descanso y el ocio? No. ¿A quién le están haciendo esa pregunta? Es la pregunta número 22, eso no. ¿Utiliza la delegación? No. Yo entiendo que la delegación es una forma de motivación, pero tienen que trabajarla diferente. ¿Posee confianza en sus colaboradores? No estamos valorando. Al momento de recorrer todo el sector de trabajo, ¿con qué se ha encontrado? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Con empleados malos, con empleados que estén haciendo algo mal y lo tapan. No, pero es que nosotros, vuelvo, repito, no estamos valorando nada dentro de la organización. Estamos simplemente describiendo procesos. ¿Cómo considera la relación jefe-empleado? Eso es valorativo y eso está dentro de una teoría administrativa, eso no viene aquí. La empresa brinda un plan de salud adecuado. Miren, si ustedes cogen lo que es recompensas extrínsecas o recompensas monetarias y recompensas sociales, ahí están todas las preguntas, pero que no sea nada relacionado con valoración, ni con satisfacción, ni nada por el estilo. ¿Qué es el éxito? ¿Para qué esa pregunta? ¿No la entiendo? Las preguntas tienen que salir de lo que no son los objetivos nuestros, no tienen por qué estar ahí. ¿Cómo incentiva a sus colaboradores? Esas preguntas ya están en todo lo de arriba. ¿Ok? Cuando quieren dar una información a varios empleados, ¿cómo se lo comunican? Ya están en la parte de arriba. ¿Cuál es el conducto regular? Ya eso está arriba. ¿Le otorgan horarios flexibles? Eso es válido. ¿Tienen tendencia a contratar personas jóvenes? ¿Qué tiene que ver eso con motivación y comunicación? Cada pregunta tiene su razón de ser. ¿Ok? Bueno, corrijan lo que hay que corregir y organicen lo que hay que organizar. Muéstrenme el de ustedes, por favor. Listo, chicas, gracias, muy amables. Chicos, chicas y chicos. Y a ejercer el derecho del voto. La vez pasada votaron en qué? ¿En blanco fue, verdad? ¿Por qué no votaron en blanco la vez pasada? ¿Y por qué votaron en blanco la vez pasada? Hay una especie de... ¿cómo diría? Como un sinsabor. Los candidatos eran los mismos. Ajá. Los candidatos eran los mismos. Todo el mundo que no también eran. Esto lo veo como Y ahora se unió un bloque y era como otro candidato. Y el candidato tiene el 0-1.
Eider, Nosotros pásame la compraron otra persona. Buscaron a otras personas. La chaqueta. Esta vez lo veo mal también. Ponlo donde. Bueno, esto tienen que organizarlo porque también está desorganizado, título, justificación, está desorganizado, ¿ok? En la justificación ustedes no me van a colocar autores porque me van a colocar autores ahí, pero ya eso ya dije perfectamente eso y ya ustedes ya lo tienen que corregir. Ya eso lo demás ustedes lo corrigen y me voy entonces para las preguntas de ustedes. No pueden hacerla así de esa manera porque si la están haciendo así es valorativo todo. Y aquí solamente es descriptivo. ¿Cómo es la relación de sus compañeros de trabajo? ¿Cómo es la relación con sus jefes? ¿Cómo considera que es su desempeño laboral? ¿Cuáles son sus metas personales? No nos interesa nada de eso. ¿Cuáles son? No, es que ustedes me están colocando preguntas para los empleados, preguntas para la tal cosa, ¿ya? Si yo voy a hacer preguntas para los empleados, tampoco pueden ser preguntas de satisfacción ni nada por el... Yo a los empleados les puedo preguntar lo mismo, pero de una forma diferente, ¿ya? ¿Usted hace uso de los canales de comunicación? Eso sí se lo puedo preguntar. Esa misma pregunta se lo pude haber dicho en una forma distinta. ¿Cuáles son los canales que tiene al empleador? ¿Cuáles son los canales de? Y el empleador dijo, se utilizan los smartphones para todo el mundo. Y usted le preguntó al empleado, ¿cuáles son los canales que usted utiliza? No, nosotros solamente utilizamos el papel. Bueno, ya eso es distinto, pero no estoy valorando. Estoy enjuiciando. El tipo de comunicación, si es escrita o verbal. De ahí se puede concluir el tipo de comunicación, si es escrita. No, ahí lo que se puede concluir es que sencillamente el empleador te dijo algo que no era, el empleado te dijo otra cosa, pero no lo estoy valorando. ¿Ya? Porque todas las preguntas que ustedes me hacen aquí son que los objetivos, que cuáles son sus metas en la empresa, es decir, las metas de la persona, qué lo motiva a usted dentro de la empresa, y no es eso lo que estamos abordando. Son lo que la empresa tiene establecido para motivar, ¿ok? Y para comunicar. Miren, ¿qué tipo de comunicación se realiza en la organización? Esto que ustedes tienen ahí la hacen bien desglosada, no general, que era lo que estábamos diciendo ahora. Usted pregunta entonces, ¿la empresa realiza comunicación vertical descendente? Entonces después preguntará cómo es la forma, qué tipo de decisiones o qué tipo de órdenes da a través de ese tipo de comunicación. ¿Okay? Tienen que desglosarla. Cómo lleva a cabo la comunicación vertical descendente, cómo lleva a cabo la comunicación vertical ascendente, cómo lleva a cabo la comunicación horizontal entre los niveles, cómo se da la comunicación horizontal en los niveles inferiores, cómo se da la comunicación horizontal en los niveles superiores, cómo se da la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Cómo se da la comunicación virtual entre los superiores y los operativos, cómo se da la comunicación virtual entre el nivel operativo, cómo se da la comunicación virtual, etcétera, etcétera. Yo voy desglosando. Por eso es que le digo que yo puedo sacar 30 y 50 preguntas bien desglosaditas. Esta no. ¿Cómo influye usted como gerente en el comportamiento de los empleados? No, eso es valorativo. ¿Ya? Esta pregunta que ustedes tienen aquí. ¿La empresa utiliza incentivos para motivar? Desglósenla. Mira, esta es igual que esta de acá. ¿Qué actividades realiza la empresa para motivar? Es lo mismo. ¿Ok? Claro, que qué actividades realiza puede connotar ciertas cosas que es diferente a incentivos, porque los incentivos generalmente van relacionados con plata, ¿ok? Y actividades puede ser de pronto un grupito que se reunió para celebrar el cumpleaños, ¿ok? Entonces, ahí yo las puedo ver distintas, pero sepárenlas mejor entre lo que son monetarias, que van relacionados con los incentivos y activos, y las separan con todo lo que es social. Y empiecen a desglosar entonces ahí, como le decía a un grupo, ¿cuál es la escala salarial? Y ustedes saben que tienen que predir entonces la escala salarial, ¿ok? Se paga mensual, se paga quincenal, ¿ok? El salario es puntual, esa sí la pueden hacer, el salario es puntual, ¿ok? Listo. La empresa tiene bonificaciones por rendimiento. ¿Cuáles son esas bonificaciones? ¿Cada cuánto se dan esas bonificaciones? ¿Se dan una vez al año, 2 veces al año? ¿Qué tiene que hacer el empleado para poder acceder a la bonificación? Y esa pregunta que tiene que hacer es descriptiva. Pongo un ejemplo en el caso mío. ¿Qué tengo que hacer yo para poder acceder a los incentivos de la Universidad de Sucre? Tengo que hacerlo por escrito. A mí no me lo entregan. ¿Ya? Yo todo tengo que hacerlo por escrito ante el comité de puntaje. Si yo no hago nada, a mí la universidad no me entrega nada.
¿Ok? Entonces, por eso puede hacerse esa pregunta de esa manera. Mira, ¿de qué manera notifica a sus empleados para hacerle llegar alguna información? ¿Ya terminaron aquí las de motivación? Lo que decía ahora, primero todas las de motivación y después todas las de... Claro, bien ordenaditas. ¿Okay? ¿Qué beneficios obtiene la empresa al motivar a los empleados? Bueno, no sé si es valorativa, pero no tiene gran problema. ¿Integra el personal para que realicen trabajo en equipo? Esa no. A menos que ustedes esa la quieran relacionar con la motivación. ¿Ok? El trabajo en equipo es un factor motivacional en la empresa y el empresario le podrá decir, no, aquí no trabajamos en equipo, aquí trabajamos en grupos de trabajo. O podrá decirle sí o no, etcétera, no sé. ¿Ok? ¿De qué forma la comunicación reforzará el eficiente desarrollo de las actividades? Esa no, porque es valorativa. ¿Qué importancia tiene la comunicación? Esa sí puede servir. ¿Comunica a los empleados la importancia de sus funciones en el desempeño de la empresa? Bueno, eso puede ser. ¿Le interesa que sus empleados encuentren un entorno de trabajo? Esa no es valorativa. ¿Qué actividades de recreación e inserciones sociales? Todo eso va en la parte de arriba. ¿La motivación hace parte de las políticas e ideologías manejadas en la institución? No, hace parte de las políticas, sí. No se metan con las ideologías. Creo que a un empresario no le va a gustar que tú le preguntes cuál es su ideología. Son cuestiones muy personales y muy propias de él y lo puede ver como hasta irrespetuoso. Hay que tener siempre cuidadito y sobre todo cuando nos están colaborando. ¿Okay? Entonces, estas preguntas para el empleado así no, porque son ¿cómo se llama? ¿Le reconocen el trabajo que desempeña? Es así. ¿Cree que trabajando duro tiene la posibilidad de progresar? No, esa no. ¿Cómo se siente respecto a las condiciones físicas y de trabajo? Tampoco, es valorativa. Usted le preguntó allá arriba al empleador si las condiciones físicas corresponden a parte de las políticas motivacionales de la empresa. ¿Ok? Porque es que si la haces así es valoración. ¿Se siente con energía? No, eso no. ¿Cree que la empresa fomenta compañerismo y unión entre los trabajadores? Ay, esa es muy valorativa. ¿Piensa que sus esfuerzos satisfacen a sus jefes? Tampoco, eso es valorativo. Nada más vamos a describir son procesos, formas, desarrollos, tipos, etcétera. No vamos a hacer nada valorativo. Lo valorativo ya se responde con las teorías. ¿Okay? Con las teorías motivacionales, con la teoría del liderazgo, la teoría de la comunicación. Aquí con lo que nosotros pretendemos hacer no se responde. Ok, listo chicos. ¿Dónde está la hojita?